Otra vez salí deliberadamente de exploración con la esperanza de regresar con alguna respuesta. Después de disociarme en el segundo cuerpo empecé a moverme rápidamente mientras me concentraba en el pensamiento de que deseaba ir a donde hubiera inteligencias superiores. Seguí concentrándome y aceleré a través de un vacío que se me antojó interminable. Hasta que me detuve. Estaba en un valle estrecho que por lo demás parecía absolutamente normal. Había hombres y mujeres con túnicas de color oscuro hasta los tobillos. Esta vez se me ocurrió adoptar otra actitud. Me acerqué a varias de las mujeres y les pregunté si sabían quién era yo. Fueron todas muy correctas y me trataron con gran respeto, pero sus respuestas fueron negativas. Di media vuelta e hice la misma pregunta a un hombre con hábito de fraile que me resultaba extrañamente familiar. Sí, te conozco, respondió el hombre con una disposición muy comprensiva y amistosa. Le pregunté si era verdad que sabía quién era yo. Me miró como si hubiera encontrado a un viejo y querido amigo que ahora padeciera amnesia. Lo verás, pronunció esbozando una sonrisa. Le pregunté si sabía que era lo último que yo había sido. Quería hacerle decir cómo me llamaba. Has sido fraile en Cossocton, Pensilvania, respondió. Empecé a sentirme incómodo, me disculpé y me marché para regresar al cuerpo físico. Hace poco un cura católico se tomó la molestia de investigar la posibilidad de haber sido fraile con anterioridad. Para sorpresa mía y alegría suya hay un oscuro monasterio cerca de Cossocton. Se ha ofrecido para llevarme a visitarlo, pero no ha habido tiempo. Tal vez en otro momento. Podría contar muchas más experiencias de este tipo sin llegar a describir del todo la amplitud y dimensiones del escenario 2. Ha habido visitas a un grupo que parecía ir de uniforme. Llevaban un equipamiento muy técnico y se llamaban a sí mismos, ejército de objetivos, interpretación mental de lo que dijeron. Eran cientos, todos ellos en espera de que se les asignaran misiones. No quedó claro su cometido. Otra visita me llevó a una ciudad bien organizada donde mi presencia fue inmediatamente considerada hostil. Tuve que escapar corriendo, ocultándome y finalmente remontándome para evitar que me capturaran. No sé qué amenaza representaba para ellos. La aparición de actos muy agresivos volvió a confirmarme con claridad que el escenario 2 no es precisamente un lugar plácido y sin conflictos. En otro viaje me abordó un hombre vestido con normalidad. Receloso, esperé a ver lo que hacía. ¿Conoce o recuerda a Rocio Lefranco?, preguntó a bocajarro. Le respondí que no, todavía cauteloso. Estoy seguro de que lo recordará si lo piensa, dijo el hombre con firmeza. En su actitud había una sutil exigencia que me hizo sentirme incómodo. Le contesté que estaba seguro de no recordar a nadie que se llamara así. ¿Conoce a alguien de allí?, me preguntó. Acababa de decir que no cuando de repente me quedé flojo y el hombre me agarró. Me tomó de un brazo y noté que alguien más me tomaba del otro. Ambos comenzaron a arrastrarme en dirección a lo que parecían ser 3 grandes focos de luz. Forcejeé y finalmente, cuando me acordé de utilizar la señal, volver al mundo físico, logré soltarme. Me alejé y al poco rato estaba de vuelta en mi despacho y dentro de mi cuerpo físico. Era evidente que me habían confundido con otra persona. Hubo otro viaje más con atributos humanos. Había llegado a un sitio anodino, gris, y estaba pensando qué hacer cuando se me acercó una mujer. Pertenezco a la iglesia / y estoy aquí para ayudarte, dijo tranquilamente. Se acercó más y noté de inmediato la sexualidad femenina, pero retrocedí, porque no creí que la iglesia / ofreciera este tipo de ayuda. Me equivoqué, poco después le di las gracias, me volví y vi a un hombre cerca de mí, mirándome. Habló con voz fuerte, llena de sarcasmo. Bueno, ya estás preparado para aprender los secretos del universo. Oculté mi azoramiento preguntándole quién era. Albert Mater, casi lo gritó. También me dio la impresión de que me estaba llamando a mí por ese nombre. Espero que sí, continuó con una voz que mostraba un enfado creciente, porque nadie se tomó la molestia de decírmelo cuando volví allá. El resto no lo oí. Fue como si hubiera alguna interferencia. Me alejé sin estar seguro de cómo se resolvería su cólera y regresé al cuerpo físico sin incidentes. Cuando lo comprobé, no encontré ningún dato histórico significativo de ningún Albert Mater, alarga, que parece no tener relación alguna con el ministro Cotton Mather del siglo XVIII. Otras experiencias en el escenario 2 fueron más amables, según se ha dicho. En la mayoría de los casos no se observa ninguna pauta relativa a qué era lo que me atraía a las situaciones extrañas. Quizás acabe saliendo a la luz. Hay que mencionar otras 2 situaciones reiteradas e insólitas relativas a esta área. El movimiento del viaje, normalmente rápido y fluido, se ha visto interrumpido varias veces por una violenta ráfaga huracanada en el espacio en el que me movía. Es como si una fuerza incontrolada te arrastrara y te llevara de acá para allá, de una punta a la otra, igual que una hoja en medio del vendaval. Es imposible avanzar contra ese viento ni hacer otra cosa más que dejarse llevar. Hasta que te deja al borde del torbellino y lo abandona sano y salvo. No hay nada que lo identifique, pero parece algo natural y no creado artificialmente. La segunda situación es la señal en el cielo. La he observado en 5 o 6 ocasiones cuando iba escoltado por los ayudantes. Se trata de una increíble serie de toscos símbolos dispuestos en forma de arco justo enfrente de una de las partes del escenario 2. Al moverse por esta zona todo el mundo tiene que rodear esta barrera, ya que es sólida, inamovible e inmutable. Los símbolos, por lo que alcancé a ver, eran toscas representaciones esquemáticas de un hombre, una mujer anciana, una casa y lo que parecían ser ecuaciones algebraicas. Fue un ayudante el que me contó la historia de la señal. Lo hizo con cierto humor, casi pidiendo disculpas. Al parecer, hace un tiempo prácticamente inconmensurable una mujer muy rica, no se sabe según qué criterios, y poderosa quiso asegurarse de que su hijo iría al cielo. Una iglesia se ofreció a garantizárselo, siempre que ella pagara una cantidad tremenda de dinero a dicha iglesia, Sikh. La mujer pagó a la iglesia, pero su hijo no entró en el cielo. Furiosa y deseosa de venganza, empleó toda la riqueza y poder que le quedaban para poner la señal en el firmamento de los cielos de manera que, durante toda la eternidad, quienes la vieran supieran que mentirosa y ladrona era esa iglesia en concreto. Fue un trabajo bien hecho. Los nombres de la mujer, su hijo y la iglesia se han perdido en la noche de los tiempos. Pero se conserva la señal, invulnerable ante los esfuerzos de los científicos por quitarla o destruirla. La causa de las disculpas y el relativo azoramiento de mi relator no reside en la perfidia de alguna oscura secta, sino en que nadie es capaz de eliminar la señal.
En consecuencia, todos los estudios científicos de esta parte del escenario 2 deben incluirla necesariamente. Sería más o menos lo mismo que si alguien creara un elemento intermedio entre el cobalto y el cobre. Quien estudiara química tendría que incluir este, extraño, elemento. O, si se creara una inmensa luna artificial y nuestros científicos no fueran capaces de eliminarla, los estudiantes de astronomía la incluirían en su programa de estudios como un hecho más. Esa es la historia tal como me la contaron. La mayor dificultad es la incapacidad de la mente consciente, educada y condicionada por el mundo físico a la hora de aceptar la existencia de este infinito escenario 2. Nuestras jóvenes ciencias mentales occidentales suelen negar su existencia. Nuestras religiones la afirman en términos abstractos vagos y distorsionados. Las ciencias reconocidas no reconocen esa posibilidad ni pueden demostrarla valiéndose de sus instrumentos de investigación y medición. Pero sobre todo está la barrera, o velo. Nadie sabe a ciencia cierta por qué existe, al menos en el mundo occidental. Es el mismo telón que, cuando despertamos, borra el último sueño o el recuerdo de la visita al escenario 2. Esto no significa que todos los sueños sean producto de visitas al escenario 2. Aunque algunos bien podrían ser traducciones de experiencias en el escenario 2. Esa traducción, simbolización de la experiencia en el escenario 2, no forma necesariamente parte de la barrera. Al contrario, parece ser el esfuerzo de la mente consciente por interpretar acontecimientos supraconscientes en el escenario 2 que rebasan su capacidad de comprensión y representación. La observación mediante el segundo cuerpo a través del escenario y, aquí y ahora, demostró que las funciones y acciones más comunes estaban expuestas a malentendidos, sobre todo cuando se observaban fuera de contexto. El escenario 2, un medio totalmente desconocido para la mente consciente, ofrece mucho más margen para los errores de interpretación. Como cabe suponer, sospecho que la mayoría, si no todos los seres humanos, visitamos en algún momento el escenario 2 mientras dormimos. No sé por qué son necesarias estas visitas. Quizás algún día, algún año, nuestras ciencias de la vida lleguen a saberlo, y entonces dará comienzo una nueva era para la humanidad. Nacerá toda una nueva ciencia basada en los datos del escenario 2 y en nuestras relaciones con este mundo maravilloso. Algún día, si es que la humanidad puede esperar tanto tiempo. 6. Imagen invertida. Paradójicamente, los científicos de hoy en día pueden concebir mucho más fácilmente la zona aquí denominada escenario 3 que el escenario 2. Porque cuadra con los últimos descubrimientos en física, pequeñas pruebas obtenidas en sus experimentos con el bombardeo de la materia, los aceleradores de partículas, los ciclotrones, etc. La mejor forma de conocer el escenario 3 es tomar directamente de mis notas los experimentos que llevan a él. 5 de noviembre de 1958. Tarde. Las vibraciones llegaron fácil y rápidamente y no resultaron nada incómodas. Cuando aumentaron intenté salir del cuerpo físico, pero no lo conseguí. Seguí en el mismo sitio por muchos pensamientos o combinaciones que idease. Entonces me acordé del truco de darme la vuelta como cuando estoy en la cama. Empecé a dar media vuelta y me di cuenta de que mi cuerpo físico no estaba dándola. Me moví despacio, hasta que llegué a encontrarme boca abajo, en la posición contraria a mi cuerpo físico. En cuanto giré 180 grados, polaridad por equivalencia o desfase. Hubo un agujero, es el único modo de describirlo. Para mis sentidos parecía un agujero en una pared de más de medio metro de grosor, que se extendía interminablemente en todas direcciones, en el plano vertical. El contorno del agujero coincidía exactamente con la forma de mi cuerpo físico. Toqué la pared y la noté tersa y dura. Los bordes del agujero eran relativamente ásperos. Todo este contacto lo hice con las manos no físicas. Al otro lado del agujero estaba todo oscuro. No era la oscuridad de una habitación a oscuras, sino la sensación de una distancia y un espacio infinitos, como si estuviera mirando a la lejanía por la ventana. Me dio la sensación de que si mi vista estuviera bien probablemente podría ver las estrellas y los planetas cercanos. Por lo tanto, tenía la impresión de un espacio exterior inmenso, más allá del sistema solar, a una distancia increíble. Atravesé con cautela el agujero, apoyándome en los bordes, y asomé la cabeza con cuidado. Nada más que oscuridad, nadie, nada material. Retrocedí a toda prisa ante visión tan extraña. Volví a girar 180 grados, noté que regresaba al cuerpo físico y me incorporé. Estaba a plena luz del día, igual que cuando me había marchado hacía unos minutos. Tiempo transcurrido, 1 hora y 5 minutos. 18 de noviembre de 1958. Noche. Las vibraciones empezaron con fuerza, pero nada más. Volví a pensar en intentar girarme. Cuando lo hice, funcionó y giré despacio 180 grados. Apareció la pared con el agujero y la oscuridad al otro lado. Esta vez fui más cauto. Alargué el brazo con cautela en la oscuridad. Me quedé atónito cuando una mano tomó la mía y me la estrechó. Parecía una mano humana, cálida al tacto. Retiré la mano rápidamente tras el apretón. Volví a alargar el brazo despacio por el agujero. La mano estrechó otra vez la mía y me dio una tarjeta. Retiré la mano y, miré, la tarjeta. Tenía escrita una dirección. Devolví la tarjeta por el agujero, hubo un nuevo apretón, retiré la mano, giré a la posición normal, entré en el cuerpo físico y me incorporé. Absolutamente insólito. Tendré que investigar esta dirección de Broadway, si está en Nueva York. 5 de diciembre de 1958. Mañana. Giré nuevamente y volví a encontrar el agujero. Con cierta precaución, me acerqué. Esta vez introduje ambas manos. Al instante me agarraron otras 2 manos. Entonces me llamaron por mi nombre por primera vez en todos mis experimentos. Una voz de mujer, suave, grave y apremiante, como si quisiera despertarme pero sin sobresaltos, dijo: Bob. Cuando me repuse del susto, pregunté: ¿cómo te llamas? Siempre en busca de material probatorio. Cuando pronuncié estas palabras pareció haber un intenso movimiento o actividad, como si hubieran creado el efecto de echar una piedra a un lago o un estanque inmóvil, como una salpicadura, zambullida, crujido o algo así. La voz repitió mi nombre y yo repetí mi pregunta, sin que las 2 manos soltaran las mías. Para estar seguro de que estaba consciente, y de que estaba diciendo correctamente esas palabras, retiré las manos, giré 180 grados, volví a entrar en el cuerpo físico, me incorporé y formulé la pregunta en voz alta. Quedé satisfecho, me tumbé, giré y volví a hacer la pregunta por el agujero.
No hubo respuesta. Lo seguí intentando hasta que empecé a notar que las vibraciones disminuían. Entonces supe que ya no podía seguir en aquella situación y volví a girar al mundo físico y la normalidad. 27 de diciembre de 1958. Noche. Al notar las vibraciones volví a encontrar el agujero. Hice acopio de fuerzas y asomé despacio la cabeza. En cuanto lo hice oí una voz que decía entre excitada y sorprendida, ven aquí enseguida. Mira, yo no veía a nadie, pudo deberse a que tenía los ojos cerrados para aguantar el efecto de las vibraciones, porque la visión física distrae. Seguía estando todo a oscuras. La otra parte no pareció acercarse, de manera que la voz volvió a llamar, excitada y apremiante. Las vibraciones parecieron disminuir y yo retrocedí del agujero y giré para volver al cuerpo físico sin incidentes dignos de mención. 15 de enero de 1959. Tarde. Por fin llegaron las vibraciones y giré para volver a examinar el agujero. Allí estaba, a 180 grados. Me sentía un poco nervioso cuando alargué la mano. Entonces sonreí mentalmente y me relajé, diciendo para mí, bueno, tanto da si es una mano como una zarpa o una garra, yo me siento bien. En esto una mano tomó la mía y la estrechó. Yo devolví el apretón. Tuve la sensación inequívoca de ser bien acogido del otro lado. Regresé al cuerpo físico girando después de ciertas dificultades. En mi excitación había olvidado las señales de giro y vuelta a la normalidad. 21 de enero de 1959. Noche. Para empezar volví a probar con el agujero. Una vez comenzadas las vibraciones el giro se efectuó con suavidad y entonces alargué el brazo dentro del agujero. Cuando introduje el otro brazo fue como si algo punzante me excavara la palma de la mano, igual que un gancho, y excavó más profundamente cuando intenté retirarla. Cuando lo conseguí estaba algo alterado. Tenía la sensación de que el gancho me había atravesado la mano. No es que me doliera, pero la sensación era molesta. Giré para volver al cuerpo físico y me miré la mano derecha física. No había marcas ni me dolía, aunque sí tenía la sensación de que algo me la había atravesado. 25 de enero de 1959. Noche. Otro experimento en el agujero con la misma pauta de vibraciones y giro de 180 grados. Volví a alargar con cuidado el brazo dentro del agujero. Una mano volvió a tomar la mía y la agarré con fuerza, no tenía gancho. Luego me pasó a otra mano. Me solté despacio y palpé. Era un brazo con su hombro. Cuando me disponía a seguir explorando las vibraciones parecieron suavizarse. Retiré el brazo y giré para regresar al cuerpo físico. No hubo ninguna indicación de la necesidad de regresar al cuerpo físico, ni brazos ni piernas en mala postura ni ruidos. Probablemente el regreso se debió a algún sonido repentino. 5 de febrero de 1959. Tarde. Tal vez esté justificada mi preocupación por el agujero. He seguido el mismo método de acercamiento, vibraciones, giro de 180 grados, introducción del brazo, y al principio no noté nada. Alargué más el brazo y de pronto fue como si hubiera metido la mano en agua caliente cargada de electricidad, es la descripción que más se aproxima. La retiré enseguida, giré y me incorporé ya en el cuerpo físico. Noté un cosquilleo en la mano física. A juzgar por la postura del cuerpo, no se debía a la mala circulación. El entumecimiento y el cosquilleo desaparecieron poco a poco en 20 minutos. 15 de febrero de 1959. Tarde. Probé a entrar y salir verticalmente y después giré hacia el agujero. Haciendo acopio de fuerzas, me zambullí en una corriente rápida, igual que un nadador que se lanzara a una poza. Noté el otro lado del agujero, y la pared era igual que la de mi lado. Intenté ver, pero no había nada más que la absoluta oscuridad. Decidí resolver la cuestión de una vez por todas. Me aparté del agujero y efectué una extensión en dirección opuesta. Empecé a moverme despacio, pero enseguida aceleré. Seguí desplazándome más deprisa, apenas con una leve sensación de fricción en el cuerpo. Seguí adelante a lo que parecía ser una gran velocidad, esperando llegar a alguna parte. Al cabo de un rato que se me hizo larguísimo empecé a preocuparme. Seguía sin ver ni notar nada. Al final empecé a ponerme nervioso, temía perderme. Aminoré la velocidad, me detuve, di media vuelta y me extendí hacia el agujero. Tardé tanto en la vuelta como en la ida. Estaba bastante preocupado cuando delante de mí vi por fin la luz a través del agujero. Allí me dirigí, lo atravesé, giré y me incorporé físicamente. El tiempo transcurrido había sido de 3 horas y 15 minutos. 23 de febrero de 1959. Noche. El agujero está poblado. Esta tarde, a las 7:30, he experimentado las vibraciones y el giro de 180 grados. Y en esta ocasión, sin muchas vacilaciones, me he lanzado a través de él y he permanecido erguido. Me sentí inmediatamente en presencia de alguien. Más que verle sentí su presencia varón, me dio la impresión. Por alguna razón incomprensible que sigo sin entender, aunque lo recuerdo ahora con tranquilidad, me desplomé agradecido ante él y me eché a llorar. Me calmé al momento, retrocedí cauteloso, atravesé el agujero, giré para volver al cuerpo físico y me incorporé. ¿Quién sería? ¿Por qué actué yo tan emocionalmente? 27 de febrero de 1959. Noche. Decidido a encontrar más respuestas, o una siquiera. Sobre el agujero, pasé por las vibraciones y el giro de 180 grados y lo atravesé con decisión. Seguía negro y oscuro, pero no desagradable, sin manos ni presencias. Noté algo sólido por debajo de mí y me esforcé en abrir los ojos y ver. Lo hice y todo quedó a la vista. Yo estaba de pie junto a un edificio con más aspecto de granero que de vivienda, sobre el que había una extensa pradera. Pensé en remontarme al cielo, azul diáfano, despejado, pero no pude despegarme del suelo. Tal vez aquí tuviera peso. A unos 30 metros había algo parecido a una escalera de mano. Me dirigí allí y vi que era una especie de torre de unos 3 metros de altura. Como un pájaro necesitado de espacio para echarse a volar, tomé impulso para emprender el vuelo y fui derecho al suelo con un golpetazo sordo. Me quedé tan sorprendido como un pájaro al que le hubieran recortado las alas. Me levanté y comprendí que estaba actuando como un idiota. No estaba siguiendo los procedimientos adecuados. Había que seguirlos incluso, aquí. Levanté los brazos como para extenderme y ascendí con facilidad. Me desplazaba despacio por encima del prado, disfrutando de la vista y de la exploración, cuando de repente algo pasó volando a mi lado. Me di la vuelta y pude ver que se dirigía al agujero de la pared.
No sé por qué me entró miedo de que se tratara de algo que quisiera entrar en mi cuerpo, de manera que di media vuelta en pleno vuelo y me dirigí al agujero. Demasiado tarde, para cuando caí en la cuenta de que lo que yo había tomado por un agujero era una ventana lateral del edificio, ya estaba dentro y a oscuras. Tanteé y reconocí la forma del agujero. Lo atravesé, giré y me incorporé en el cuerpo físico. Todo parecía normal y yo estaba en el sitio adecuado, el tiempo transcurrido era el normal y volví a intentarlo. Las vibraciones eran todavía fuertes, de modo que giré 180 grados, atravesé el agujero y salí al resplandor. En este viaje fui más observador, vi a dos personas, un hombre y una mujer, sentados en unas sillas fuera del edificio. No pude establecer contacto con el hombre, pero la mujer no tenía otro rasgo físico aparte de este, pareció darse cuenta de que yo estaba allí. Le pregunté si sabía quién era yo, pero no pude obtener de ella más que su sensación. Ella percibía mi presencia allí. Las vibraciones empezaron a desvanecerse de manera que regresé, atravesé el agujero, giré y me incorporé. El tiempo total del episodio fue de 40 minutos. ¿Qué conclusiones pueden extraerse de estos experimentos? A primera vista parece una insólita alucinación, pero al mismo tiempo las observaciones presentan una secuencia de desarrollo. Círculo relleno primero, no parece haber ningún testimonio semejante en la historia escrita para establecer una comparación. Estos no fueron incidentes espontáneos, sino deliberadamente planeados y repetidos sistemáticamente. Como tales, deberían aparecer como un caso único. Círculo relleno segundo, el experimento se repetía según una secuencia fija. 1. Las vibraciones, seguidas de 2. El giro de 180 grados y 3. La aparición del agujero. El experimento no se realizó una sola vez, sino en 11 ocasiones. El giro de 180 grados da pie a una interesante especulación. La referencia al desfase y el desplazamiento aparentemente idéntico en oposición exacta merece la atención de los físicos. Los estudios ondulatorios de las relaciones de fase aplicados a este caso podrían suministrar una fructífera teoría. La oscuridad del agujero era una limitación mía a la hora de ver. Me impuso una restricción de la visión desde los primeros experimentos porque me pareció que era un requisito fundamental para mantener las vibraciones. Lo demuestra el hecho de que cuando decidí o intenté ver, lo conseguí. Habría sido muy interesante si hubiera utilizado mi visión durante el largo vuelo exploratorio. Se podría haber aprendido mucho. La experiencia de las manos desafía toda explicación. No hay pruebas que indiquen que yo estaba condicionado o sugestionado la primera vez que descubrí la mano. Sin embargo, la segunda vez y las siguientes podrían haber obedecido a esa causa. Pero esto no invalida en modo alguno la primera impresión. La tarjeta con la dirección podría corresponder a un recuerdo del pasado, asociado con el apretón de manos de un primer encuentro. Sigue siendo inexplicable la excavación del gancho en mi mano. Oír el propio nombre no es tan insólito en otras circunstancias. Hay numerosos testimonios de tales voces de origen indefinido tanto en el estado de vigilia como en el de sueño. Se han formulado varias teorías psicológicas para explicar este hecho con éxito relativo. Lo más interesante de todo es el descubrimiento por terceros de mi paso a través del agujero. Según los informes publicados de otros experimentadores, el paso a través del agujero era visible para una persona o inteligencia situada en un determinado punto, no cerca del mismo. Si esto siguiera la pauta de otros informes sobre el mismo tema, el factor tiempo sería idéntico. Pero no hay forma alguna de verificarlo. Mi emotiva reacción ante el encuentro con alguien tuvo muchos aspectos de experiencia mística. Es significativo el hecho de que tuviera una humilde sensación de éxtasis que fue capaz de provocar una descarga emocional. Esto fue el comienzo. Siguió una serie de experimentos notables por la consistencia de los datos que arrojaron. Además, desafiaron cualquier explicación histórica. El intelecto curioso no puede desdeñar la experiencia colectiva como si fuera una alucinación. En resumidas cuentas, el escenario 3 resultó ser un mundo de materia física casi idéntico al nuestro. El medio natural es el mismo. Hay árboles, casas, ciudades, personas, objetos y todos los demás elementos de una sociedad razonablemente civilizada. Hay casas, familias, empresas y personas que trabajan para ganarse la vida. Hay carreteras por donde transitan los vehículos. Hay trenes y vías. Vayamos con él, casi. Al principio, pensé que el escenario 3 no era más que una parte de nuestro mundo que me era desconocida a mí y a las demás personas preocupadas por estos asuntos. Tenía todo el aspecto de ser así. Sin embargo, un estudio más atento demostró que no puede ser ni el presente ni el pasado de nuestro mundo de materia física. El desarrollo científico es muy peculiar. No hay ninguna clase de aparatos eléctricos. La electricidad, el electromagnetismo y cosas por el estilo son inexistentes. No hay luz eléctrica, teléfono, radio, televisión ni energía eléctrica. No existe combustión interna, gasolina ni petróleo como fuente de energía. Sin embargo, se utiliza energía mecánica. Un examen atento de una locomotora que tiraba de un tren de viejos vagones de pasajeros reveló que funcionaba a vapor. Los vagones parecían de madera y la locomotora de metal, pero tenían una forma distinta a la de nuestros modelos ya obsoletos. Las vías eran mucho menores que las nuestras, menores incluso que las de los ferrocarriles de montaña de vía estrecha. Observé con detalle cómo se alimentaba una de las locomotoras. No se utilizaba madera ni carbón como fuente de calor para producir vapor. Al contrario, se soltaban grandes contenedores en forma de cuba debajo del depósito y se transportaban a un edificio de grandes muros. Los contenedores tenían unas pequeñas protuberancias en forma de tuberías en la parte superior. Esta operación la ejecutaban con sumo cuidado varios hombres protegidos por escudos que no aflojaban la vigilancia hasta que los contenedores estaban dentro del edificio a puerta cerrada. El contenido era caliente, bien por calor o por radiación. Todos los actos de los técnicos parecían indicar esto último. Calles y carreteras son diferentes, también por el tamaño. Los carriles, por donde van los vehículos, son casi el doble de anchos que los nuestros. Su versión de nuestro automóvil es mucho mayor. En el asiento del vehículo más pequeño caben cómodamente 5 o 6 personas. Salen de fábrica únicamente con un asiento fijo, el del conductor. El resto parecen sillas de cuarto de estar, dispuestas alrededor de un compartimiento que mide entre 5 y 7 metros.
Emplean ruedas, pero sin neumáticos hinchables. En vez de volante utilizan una simple barra horizontal. El combustible lo llevan en la parte de atrás. No corren mucho, entre 25 y 50 km por hora. El tráfico no es intenso. Existen vehículos autopropulsados en forma de plataformas de 4 ruedas conducidos con los pies sobre las ruedas delanteras. Un mecanismo accionado por los brazos transmite energía a las ruedas traseras, igual que los coches de juguete, de remos, de años atrás. Se utilizan para distancias cortas. Los hábitos y costumbres no son como los nuestros. Lo poco que se ha revelado deja ver un trasfondo histórico con hechos, nombres, lugares y fechas diferentes. Sin embargo, aunque su estadio evolutivo humano, la mente consciente deduce que son humanos, parece ser idéntico, la evolución técnica y social no son completamente iguales. El descubrimiento más importante se produjo una vez que pude acumular la valentía suficiente para efectuar largas expediciones por el escenario 3. Pese a los primeros indicios, las personas de allí no fueron conscientes de mi presencia hasta que conocí y me mezclé, temporal e involuntariamente, con uno que solo puede ser descrito como el yo, que vive allí. La única explicación que se me ocurre sobre esto es que yo, plenamente consciente de vivir y estar aquí, fui atraído y empecé a habitar el cuerpo de una persona de allí que era muy parecida a mí. Cuando se produjo esto, y empezó a ser un proceso automático al entrar en el escenario 3, me limité a adueñarme de su cuerpo. No había conciencia de su presencia mental cuando le desplazaba temporalmente. Ni conocimiento sobre él, de sus actividades y de su pasado, me los proporcionó su familia y lo que era evidentemente su banco cerebral de recuerdos. Aunque yo sabía que no era él, podía sentir objetivamente las pautas emocionales de su pasado. Me he preguntado por los problemas que he podido causarle como resultado de los periodos de amnesia debidos a mis invasiones. Algunas deben de haberle provocado mucho malestar. Esta es su vida. Yo allí, era un hombre bastante solitario en mi primera invasión. No había triunfado particularmente en su campo, arquitecto, contratista, pero tampoco era demasiado gregario. Procedía de lo que puede clasificarse como un grupo de escasos ingresos y había conseguido ir a una universidad de segunda fila. Comenzó a ejercer su profesión en un trabajo ordinario en una gran ciudad. Vivía en la segunda planta de una casa de pisos e iba a trabajar en autobús. La ciudad le resultaba extraña y tenía pocos amigos. Por cierto, el autobús era muy amplio, con filas de 8 asientos dispuestas en forma de gradas por detrás del conductor para que todos pudieran ver la carretera por donde iban. Mi primera invasión se produjo cuando él estaba apeándose del autobús. El conductor le miró extrañado cuando intentó pagar el billete. Al parecer allí no lo cobran. La siguiente invasión se produjo en medio de una crisis emocional. Yo allí, conoció a Lea, una mujer joven y rica con 2 hijos, niño y niña, ambos menores de 4 años. Lea era una persona triste, melancólica y algo meditabunda, que parecía haber sufrido alguna grave tragedia en su vida. Esto tenía alguna relación con su antiguo marido, pero no estaba claro. Yo allí, la conoció por casualidad y quedó prendado de ella. Los 2 niños encontraron en él a un gran compañero. Lea manifestó un interés relativo en su primer encuentro. Lo que más le atrajo fue la atención y calidez para con los niños. Algún tiempo después se produjo otra intrusión. Cuando Lea y yo allí anunciaron a los amigos de ella que iban a casarse, esto tiene una connotación algo distinta, estos se quedaron consternados, sobre todo porque no habían pasado más que 30 días desde que había ocurrido un importante suceso en la vida de Lea: divorcio, fallecimiento de su marido o alguna enfermedad. Yo allí seguía prendado y Lea seguía triste e introspectiva. Se produjo otra intrusión cuando Lea y yo allí estaban viviendo en una casa en un entorno bucólico. La casa estaba sobre una loma, tenía largas ventanas rectangulares y los aleros del tejado muy amplios, como los de una pagoda. El ferrocarril bordeaba la loma a unos 300 metros de distancia, las vías rectas trazaban una curva alrededor de la loma y tomaban la izquierda una vez rebasada. La ladera de la loma estaba cubierta de hierba de color verde intenso desde las mismas escaleras de la casa. Yo allí tenía un taller donde trabajaba detrás de la casa. En esta ocasión le entró en el taller y se acercó a la mesa en el preciso momento en que yo acababa de sustituir a yo allí. Los obreros quieren pedirte prestadas algunas herramientas, dijo. Le lancé una mirada inexpresiva. Como no sabía qué decirle, le pregunté qué obreros. Los que están trabajando en la carretera, por supuesto. No había notado nada raro. Sin darme cuenta del efecto que tendría, dije que no había obreros trabajando en la carretera. Al oírlo, me miró con gesto de extrañeza. Yo no tenía ni idea de cómo actuar, por lo que abandoné su cuerpo y volví a atravesar el agujero. Otra invasión reseñable fue cuando, yo allí, había montado su laboratorio. No estaba plenamente cualificado para efectuar investigaciones, pero había decidido que podía realizar algún que otro descubrimiento nuevo. Había adquirido, quizás con ayuda de la riqueza de Lea, un enorme almacén, y allí levantó tabiques de separación para crear pequeñas salas y estaba llevando a cabo algunos experimentos. En medio de uno de ellos le desplacé en su cuerpo, pero no supe dar con lo que tenía que hacer a continuación. En ese momento entró Lea con una visita para enseñarles las reformas que había realizado en el edificio. Yo, en el cuerpo de yo allí, fui incapaz de articular palabra cuando Lea me pidió que les contara las obras que había hecho. Un poco molesta por la embarazosa situación, Lea llevó a la pareja a otra sala. Dudé de si, yo allí, debería haberle seguido. Me esforcé en sentir el tipo de actividades que él podría haber estado realizando. Todo lo más que pude conseguir fue decir que había estado intentando desarrollar nuevas formas de diversión teatral, diseñando escenarios, iluminaciones, montajes, todo ello en un intento de convertir el espectáculo teatral en una experiencia fuertemente subjetiva. Con este éxito a medias en los recuerdos de él, abandoné su cuerpo cuando les oí regresar para no complicarle más la vida. Otra intrusión se produjo durante unas vacaciones en la montaña. Yo allí, Lea y los 2 niños iban por una serpenteante carretera de montaña, cada uno de ellos en el vehículo autopropulsado descrito más arriba. Le invadí, sin darme cuenta al terminar una cuesta abajo y comenzar una cuesta arriba. Sin saber manejar el vehículo, traté de subir la cuesta y no tardé en salirme de la carretera para ir a dar contra un montón de tierra. Los demás aguardaron a que yo volviera a la carretera, y yo murmuré que había mejores formas de divertirse que esta.
Esto provocó algo en Lea, que de repente se cayó. No sé por qué, seguro que, yo allí, sí. Le conté que yo no era quien ella creía y me di cuenta de que esto empeoró las cosas. Me marché, regresando al agujero y al mundo físico. En invasiones posteriores, yo allí y Lea ya no vivían juntos. Él había alcanzado cierto éxito, pero algún acto suyo le había hecho alejarse a ella. Como estaba solo, pensaba en ella constantemente lamentando la debilidad suya que tanto le desagradó a ella. Se la encontró una vez por casualidad en una gran ciudad y le suplicó que lo dejara visitarla. Ella le dijo que sí, para ver qué tal iban las cosas. Vivía en el equivalente a un piso, en la planta tercera de un edificio residencial. Él prometió ir. Lo malo es que, vio allí, olvidó la dirección que ella le dio y, en la última intrusión, era un hombre solitario y frustrado. Estaba convencido de que Lea interpretaría el hecho de que hubiera perdido la dirección como indiferencia por su parte, o como otro ejemplo de su inestabilidad. Él estaba trabajando, pero dedicaba el tiempo libre a intentar encontrar a Lea y los niños. ¿Qué conclusión puede extraerse de todo esto? A juzgar por las circunstancias, no precisamente idílicas, no se trata de una evasión de la realidad a través del inconsciente. Ni tampoco es la clase de vida que uno podría elegir para disfrutarla a través de otra persona. Solo caben especulaciones, que deben tener en cuenta conceptos inaceptables para la ciencia de hoy día. Sin embargo, la actividad vital, dual pero diferente, puede ofrecer alguna pista acerca de dónde está el escenario 3. La conclusión más importante es que el escenario 3 sube el escenario y, aquí y ahora, no son lo mismo. Esto se basa en las diferencias en el desarrollo científico. El escenario 3 no es más avanzado, quizás lo sea incluso menos. La ciencia no ha estado nunca en el estadio de desarrollo del escenario 3 en ningún momento de nuestra historia conocida. Si el escenario 3 no es ni el pasado conocido ni el presente ni tampoco el futuro probable del escenario y, ¿qué es? No forma parte del escenario 2, donde no se necesita o se utiliza más que el pensamiento. Podría ser un recuerdo, racial o de otro tipo, de una civilización física terrestre anterior a la historia conocida. Podría ser otro mundo terrestre situado en otra parte del universo, accesible de alguna manera mediante manipulación mental. Podría ser un duplicado antimateria de este mundo físico terrestre, donde somos lo mismo, aunque diferente, enlazados pieza a pieza por una fuerza que rebasa con mucho nuestra comprensión actual. El Dr. Leon M. Mederman, profesor de física de la Universidad de Columbia, ha declarado, la física elemental es completamente coherente con la concepción cosmológica de un mundo literal de estrellas y planetas compuesto de átomos de antimateria o, dicho de otro modo, núcleos negativos rodeados de electrones positivos. Ahora podemos alimentar la intrigante idea de que estos mundos están poblados de antipersonas, cuyos científicos están quizás ahora mismo entusiasmados por el descubrimiento de la materia.